Saludos desde el oeste de la isla de Montreal, esto es de sur a norte, la cabalgata informativa con las noticias de los países hispanoamericanos publicadas entre el lunes 22 y el viernes 26 de julio de 2024. Y comenzamos con los países que limitan con el Atlántico Sur. En Argentina, CNN explicó que por tercera vez en 10 años cambiaron las reglas en el sector aerocomercial. Y si bien Aerolíneas Argentinas ya no será privatizada, ahora tendrá que competir y establecer sus precios según el libre mercado. Al comienzo de la semana, la agencia Xinhua informó que van más de 500,000 casos de dengue en Argentina este 2024. La epidemia, que ya va menguando, según la misma agencia de noticias china, se extiende del centro argentino hacia el norte del país, precisamente a la zona ganadera. Xinhua también informó que esta semana el dólar comenzó a descender en Argentina y Deutsche Welle dijo que las y los argentinos siguen preocupados por la pobreza, los bajos salarios, la falta de empleo y la inseguridad. Varios medios informaron sobre el naufragio de un barco pesquero con bandera española en las Malvinas. También informaron sobre la llegada del presidente Javier Milei a París este jueves para presenciar la inauguración de los Juegos Olímpicos. Para finalizar con Argentina, la Procuración del Tesoro de la Nación no compartirá información acerca de los gastos que ocasionan el cuidado y el mantenimiento de los perros de Javier Milei por considerarlo un tema personal y privado. En cambio, la distribución de alimentos a comedores sociales es un tema público, como explicó el juez que confirmó que el Ministerio de Capital Humano argentino deberá entregar un plan detallado de esa distribución de alimentos que el gobierno está obligado a realizar. Uruguay recibió un donativo de 14 carros blindados por parte de Estados Unidos. Se trata de vehículos que reúnen los estándares necesarios para las misiones de paz en el mundo, según explicó la nota de Infobae, donde también explican que 1,000 uruguayos están en misiones de paz alrededor del planeta Tierra. Por su parte, Xinhua informó que el 22 de julio se inauguró la Semana de Innovación y Tecnología en Uruguay y que esa misma semana la colonia suiza helvética en el país celebró la Fiesta del Chocolate. Finalmente, el Congreso uruguayo estaría contemplando establecer un sistema de contratación por concurso para los funcionarios de las intendencias del país y evitar casos de corrupción ligados a la designación directa, como el que provocó la renuncia del intendente de Artigas la semana pasada, acusado de realizar pagos irregulares de horas extras. Ahora subamos por los países mediterráneos. Paraguay y Bolivia trabajan para integrar sus sistemas fronterizos y agilizar el tránsito de personas y bienes, según dio cuenta la agencia Xinhua. La agencia china destacó el trabajo coordinado de 150 representantes de diferentes entidades públicas y organizaciones de ambos países. Por otro lado, 2 fiscales paraguayos viajaron a Bolivia para reunirse con el fiscal general de ese país, Juan Lanchipa, e intercambiar información sobre el narcotraficante Sebastián Marcet, cuya esposa fue sentenciada a prisión en España la semana pasada. Infobae precisa que la red criminal de Marcet extiende sus tentáculos en Bolivia, Paraguay y Uruguay. En Bolivia, CNN destacó al inicio de la semana a las protagonistas de la lucha sobre el cuadrilátero. Se trata de las cholitas, mujeres que, envueltas en sus trajes tradicionales, saltan a la lona para demostrar sus habilidades luchadoras. Xinhua, por su parte, se concentró en las medidas que realiza el gobierno del presidente Luis Arce para controlar el precio del dólar y citó al ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, quien declaró que ya pidió a sus especialistas las recomendaciones del caso, pero que, de todos modos, no se alarma porque el país sigue mostrando un crecimiento económico saludable y mantiene controlada la inflación. Ahora recorramos la costa del Pacífico. En Chile, los funcionarios del Zoológico Nacional están siendo testigos de las dificultades que atraviesan los programas de preservación del cóndor andino. Reuters dedicó una nota a este tema a partir del caso de un cóndor al que encontraron cuando presentaba dificultades para levantar vuelo. Los exámenes mostraron que el ave tenía exceso de plomo en la sangre, un rastreador argentino y una esquirla en la cabeza. Guillermo Cubillos, jefe de investigación y conservación del zoológico, declaró que tendrán que colaborar con sus pares argentinos para monitorear la salud de estas aves.
El ministro de Justicia de Chile, Luis Cordero, confirmó que la nueva prisión de máxima seguridad será construida en la capital, Santiago. Se trata en realidad de una ampliación del Centro de Prisión Preventiva Santiago Sur para que acoja a 500 presos que serán monitoreados las 24 horas, según informó Europa Press. Javier Macaya, alto dirigente de un partido opositor al gobierno de Gabriel Boric, tuvo que renunciar a su cargo luego de las críticas que estallaron a su alrededor al defender a su padre, Eduardo Macaya, condenado por delitos sexuales contra menores. Ahora las autoridades están investigando las razones por las cuales, a pesar de la sentencia de cárcel, Eduardo Macaya está cumpliendo su pena en libertad. El presidente chileno, Gabriel Boric, dijo al respecto que nadie puede tener privilegios. Boric también pidió en la semana que el proceso electoral en Venezuela sea transparente y sin violencia. En el Perú, una acción conjunta entre la policía colombiana y peruana desarticularon un campamento de las FARC que operaba desde la selva del Putumayo peruano en la región amazónica de Loreto. En la costa norte peruana, pescadores artesanales de Paita y Sechura se quejaron ante todos los medios de la presencia de embarcaciones chinas en aguas territoriales peruanas. La Marina peruana explicó que los barcos llegaron a costas peruanas para recambio de tripulación. Finalmente, secuestraron a la madre de un periodista que investiga casos de corrupción política para un conocido noticiero televisivo. Dile a tu hijo que se calle, dicen que le dijeron los malhechores. En Ecuador, la Fiscalía formalizó acusación contra el cuñado del expresidente Guillermo Lasso por un caso de corrupción en empresas estatales ocurrido bajo su mandato en el periodo de 2021 a 2023. Deutsche Welle recordó que Lasso fue censurado por el Congreso de su país por un caso de peculado en contratos de la flota de petroleros estatales y antes de ser enjuiciado por la Asamblea Nacional convocó a las elecciones que colocaron a Daniel Noboa como actual presidente ecuatoriano. Por su parte, esta semana se supo que la Asamblea Nacional cuestionará a la ministra del Interior, Mónica Palencia, y al ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, por la persistente inseguridad en el país con regiones como Manabí y Manta, que registran hasta 16 asesinatos diarios. Finalmente, la Marina ecuatoriana comenzará a rondar alrededor de la isla Galápagos para ahuyentar a pescadores ilegales. Reuters señala que estas embarcaciones son en su mayoría chinas y cita al gobierno chino que asegura que estas naves cumplen con todos los reglamentos internacionales de pesca en altura. Y llegamos al norte amazónico. En Venezuela, una encuesta citada por Deutsche Welle da como favorito a Edmundo González Urrutia con 59% de preferencias frente al 33% que alcanzaría el presidente candidato Nicolás Maduro. Por su parte, la agencia Xinhua mencionó el cierre de campaña de todos los candidatos y citó a los seguidores de Nicolás Maduro, que afirman que son ellos quienes van primeros en las encuestas. La agencia china también mencionó las actividades de distintos candidatos como Antonio Ecarri de la Alianza para el Lápiz, quien desde Aragua prometió trabajar por la reunificación de las familias. El martes, el presidente candidato Nicolás Maduro recrudeció su ataque contra los medios de información internacionales. Los acusó de sicarios de la mentira. Maduro considera que Venezuela goza del mejor sistema electoral del mundo, incluso mejor que los sistemas electorales de países como Brasil, Estados Unidos o Colombia. CNN, por su parte, recordó las 13 veces que aparecerá la foto del presidente candidato Nicolás Maduro en el tarjetón electoral en las elecciones de este 28 de julio. Y luego de declarar que Nicolás Maduro deberá aceptar una eventual derrota, el expresidente argentino Alberto Fernández fue cordialmente desinvitado para participar como observador internacional de las elecciones de este 28 de julio. La agencia Xinhua resaltó que suman 600 los invitados por el gobierno de Maduro para observar estas elecciones. En Colombia, el presidente Gustavo Petro aprovechó la ceremonia por los 214 años de independencia de este país para pedirle disculpas al Congreso por los actos de corrupción dentro de su gobierno y pidió avanzar en las reformas sociales que su gobierno promueve. Al final de la semana, acusaron a Olmedo López y a Snyder Pinilla, exdirector y ex subdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el caso de corrupción muy difundido y por el cual el presidente Petro pidió disculpas. En otro tema, el presidente Gustavo Petro y el alcalde de Bogotá, Carlos Galán, acordaron iniciar la transición energética de la capital colombiana.
Se trata de un acuerdo para producir energía de fuentes renovables y también un nuevo programa de recolección de basura y manejo de residuos. En el tema del proceso de paz, esta semana una incursión del Ejército de Liberación Nacional en el departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela, dejó un saldo de 17 secuestrados y 130 desplazados. Entre las víctimas mortales de un ataque con drones realizado por las guerrillas de las FARC en la región del Cauca, se encontró un niño de 10 años. Finalmente, el gobierno colombiano incautó 44 propiedades al Clan del Golfo. Ahora pasemos por Centroamérica y el Caribe. En Panamá, el presidente José Raúl Mulino dijo que el caso de la mina de cobre más grande del país, que operaba la empresa canadiense First Quantum Minerals, no forma parte de las prioridades de su gobierno y recién el próximo año se asomará al tema. CNN informó que Costa Rica y Estados Unidos tendrán un acuerdo de repatriación de migrantes semejante al que mantienen Panamá y el país norteamericano. Arnoldo André, canciller costarricense, informó que por lo pronto están elaborando las notas conceptuales y mientras tanto seguirán observando cómo se desarrolla este proceso en Panamá, que esta semana anunció que comenzarán la repatriación de migrantes dentro de 3 o 4 meses. Esta semana el gobierno de Cuba se opuso a que 2 deportistas de origen cubano formen parte del equipo de refugiados, aquellos atletas que compiten bajo la bandera con los anillos olímpicos. En Puerto Rico, el proceso electoral del 5 de noviembre incluirá un referéndum sobre el estatus de la isla que algunos críticos consideran irrelevante y muy caro. Con un costo de casi $1,5 millones, el resultado del referéndum, dado el actual estatus de Puerto Rico, tendría que ser aprobado por el Congreso de los Estados Unidos y ratificado por el presidente en turno, según explicó AP. En República Dominicana robaron la corona de la Miss Mundo. El hurto ocurrió en el aeropuerto cuando María Victoria Bayo dejó brevemente el maletín donde reposaba la corona en el suelo al costado del asiento donde esperaba ser atendida. AP explicó que las autoridades realizan las investigaciones del caso. En Nicaragua, Prensa Latina informó que ya van instalando 44.700 kilómetros de fibra óptica. En 2021 solo había poco más de 26.000 kilómetros instalados. En Honduras, diversos grupos indígenas protestaron contra la construcción de una cárcel en las Islas del Cisne, un parque natural que se vería afectado negativamente por la obra, según agregaron defensores del medio ambiente y académicos mencionados por Deutsche Welle. En El Salvador comienzan a dar la cara testigos de actos de violencia y tortura en las cárceles de Nayib Bukele, como informó CNN al comienzo de la semana. El martes los medios informaron que el Socorro Jurídico Humanitario denunció al ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, por crímenes de lesa humanidad. También acusó al director de centros penitenciarios, Osiris Luna, y a los congresistas, jueces, fiscales y otros funcionarios que avalaron e instrumentalizaron la extensión del estado de excepción del gobierno de Nayib Bukele. Entre los presuntos delitos figuran privación de libertad, casos de tortura, desobediencia a órdenes judiciales, negación de auxilio y actos arbitrarios. Por su parte, el Observatorio Universitario de Derechos Humanos registró 300 agresiones a la prensa en el 2023 y acusó al gobierno salvadoreño de no proteger la libertad de expresión. Guatemala recibió esta semana a una delegación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos invitada por el presidente Bernardo Arévalo para verificar el estado de la democracia en el país. La nota de Deutsche Welle cita la preocupación de Volker Turk, el alto comisionado de las Naciones Unidas, ante la utilización del sistema judicial guatemalteco para criminalizar a quienes combaten la corrupción. Y esta semana, cuando comenzó el trabajo del Comité para la Modernización del Estado, promovido por el presidente Bernardo Arévalo, alrededor de 600 mexicanos ingresaron al país por la frontera norte guatemalteca, huyendo de la violencia en el estado de Chiapas. Y llegamos al norte. En México, las caravanas de migrantes siguen partiendo a pie desde las regiones próximas a la frontera con Guatemala hacia los Estados Unidos, como informó a principios de la semana la prensa canadiense basada en un cable de la agencia AP. Y al principio de esta semana, varios medios informaron sobre el asesinato del jefe de inteligencia de la Ciudad de México, Milton Morales Figueroa,
El alcalde de la Ciudad de México, Martí Batres, lamentó la muerte de quien, según explicó, se encargaba de labores de inteligencia contra la delincuencia organizada. La agencia Xinhua dedicó una nota a la Guelaguetza, la más colorida y emblemática fiesta del estado de Oaxaca, que comenzó esta semana y atrae a más de 11,000 turistas nacionales y extranjeros cada año. Xinhua también explicó que es una festividad con raíces prehispánicas, donde los pueblos se reúnen para pedir vida, lluvia y buena cosecha de maíz, frijol y calabaza. Y con los medios cubriendo las explosiones en la fábrica de Tequila Cuervo, que dejaron 5 muertos y 2 heridos, el número impreciso de mexicanos que huyeron de la violencia del país y cruzaron la frontera hacia Guatemala, y la suspensión de la nueva construcción de la planta de Tesla en Nuevo León, la semana terminó con la captura de Ismael El Mayo Zambada. Zambada, fundador y jerarca del cártel de Sinaloa, se habría entregado a las autoridades estadounidenses en El Paso, Texas, junto con Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo Guzmán. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden renunció a la candidatura presidencial y su lugar lo ocupa ahora Kamala Harris, quien promete convertirse en la primera mujer presidenta de este país. Y finalizamos con el dato de la semana. Los países con la mayor densidad poblacional en Hispanoamérica son Puerto Rico, con 359 habitantes por kilómetro cuadrado. Le siguen El Salvador y República Dominicana, con 333 y 227 habitantes por kilómetro cuadrado. Cabe señalar que Barbados y Haití son los países más densamente poblados de América Latina. En contraste, Canadá es el que menos densidad poblacional muestra, con tan solo 5 habitantes por kilómetro cuadrado. Bolivia, Paraguay, Argentina y Uruguay siguen a Canadá en términos de poca densidad poblacional, concentrando a menos de 20 personas por kilómetro cuadrado. Bueno, amigos, y con esto ya estamos más o menos informados. Desde el oeste de la isla de Montreal, donde los medios celebran la participación de la cantante quebecoa Céline Dion en la inauguración de los Juegos Olímpicos de París, les deseamos un feliz fin de semana y hasta la próxima.